Amigos míos, hoy es un día privilegiado para mí, porque voy a hacer una cosa que nunca he hecho antes y es entrevistar a alguien en mi canal. Esta es la primera entrevista y es un privilegio porque además voy a hablar con uno de los cerebros más lúcidos de Cuba y se trata de Raudel García Bringas. Yo estuve hablando de él en un video porque, bueno, con todo este fenómeno de Texas, de los estudiantes, del repudio dentro y fuera de Cuba a estas tarifas de Texas y cuán eficaz es como empresa Texas, todo eso, nuestro invitado va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque se acuerdan de SNET, hablé de él, estuvo preso en Cuba por este tema de la red digital SNET, tiene su emprendimiento, nos va a hablar de todo este mundo, nos va a aclarar. Yo no quiero avanzar mucho lo que vamos a hablar en la entrevista, lo que eso sí, yo soy un neófito en este asunto, le voy a hacer preguntas, voy a ir para atrás, para adelante y juntos vamos a aprender con él muchísimo sobre todo este fenómeno, perspectivas de futuro. Bueno, vamos a ver. Raudel García, bienvenido a mi canal y estoy hasta nervioso, fíjate. Buen día, Luis. Buen día a todos. Hola, Raudel, buenos días. Es un placer estar acá contigo y bueno, también pudiera decir que es la primera vez que estoy haciendo un podcast, una entrevista con alguien en Europa. O sea, realmente por lo general siempre han sido personas en Miami o cerca de acá de Washington DC quienes me han entrevistado. ¿Vives en Estados Unidos? Vivo en Estados Unidos. Llegamos en el 2016 a Estados Unidos. Yo quiero, Raudel, para ubicarnos como en tiempo y espacio también con la comunidad, que tú hablemos un poquitico de qué cosa es SNET, tu historia en Cuba, qué pasó, qué ocurrió. O sea, queremos que hablemos un poquito de tú en Cuba, cómo llegas a Estados Unidos, qué te pasó en Cuba. Sí, bueno, para empezar, de hecho, yo soy antes de SNET. O sea, cuando yo empecé mi proyecto de empresa, SNET todavía no existía. Yo soy un simple guajiro atrevido, un muchachito de campo que tenía 4 ideas en la cabeza y que empezó a hacer un día matemáticas. Tenía que preparar una casa para mi familia, tenía que preparar condiciones para mis hijos, tenía que pensar en todo lo que yo tendría con apenas 30 años o quizás menos, y que realmente con el salario de un obrero, ni aun cuando fuera un salario privilegiado, no me iba a alcanzar. Mi iniciativa partió de buscar una opción que no fuera ilegal, algo que fue ridículo porque después de todo me di cuenta que para las autoridades del régimen el simple hecho de pensar algo así ya era ilegal. ¿Cuál era tu idea? ¿En qué se basó tu emprendimiento? Yo empecé primero que todo en estudiar, o sea, mi campo siempre fueron las telecomunicaciones. Yo no estudié telecomunicaciones. Al día de hoy yo no tengo un solo título que me diga que yo estudié o que hice un bachelor o algo en telecomunicaciones. Todo lo que sé lo hice por mí mismo, porque me puse a estudiar para saber cómo funcionaba cada cosa. La primera parte de mi proyecto empresarial consistió en ofrecer a las embajadas en Cuba, a las empresas extranjeras que podían tener sistemas satelitales de internet, que para el 2007 todo había evolucionado. ¿Esto en qué año fue? En el 2007 yo comienzo activamente. El marketing que tuve que hacer para llegar a potenciales clientes lo hice a mediados de 2006. Pero ¿cómo era? ¿Ofrecerle internet satelital a las embajadas? Sí, o sea, ¿y de qué forma? A ver, no sé, hablamos lo que se puede hablar, ¿no? Pero ¿de qué forma tú, un simple joven cubano emprendedor, puedes proponerle internet satelital a una embajada? Que ya eso es candela. ¿Sabes que el tema de los diplomáticos en Cuba siempre fue como tabú? Cualquier cubano común roce con diplomático ya es un problema político, pero ¿cómo podías hacerlo? Fue una cuestión muy elemental, Luis. Por ejemplo, yo había trabajado freelance con la Embajada de Brasil por más de un año y la conexión era pésima. Pagaban casi $900 americanos mensuales por un ancho de banda de 812 kilobytes por segundo y 812 kilobytes por segundo entre el router de la embajada y el router de Texas. O sea, no quiere decir que era la velocidad real. Usenet en aquel momento ofrecían 2 megabytes de velocidad de descarga en aquel entonces, que era una gran velocidad. Nosotros lo cotizábamos a los clientes en $257. Y puedes imaginarte que tenían una velocidad excelente. Aquello era un sueño. El punto es cómo pueden
¿Cómo podías acceder al internet satelital? O sea, es un súper misterio para mí. Aquí había algunas cuestiones. Yo no podía entrar a equipos a Cuba, ni podía tenerlos tampoco yo en Cuba y venderlos en Cuba. El principal contrato que firmaba con cada cliente, que era embajada, era, o sea, nosotros emitíamos una factura y ellos tenían que pagar. Lo segundo es que ellos eran responsables de entrarlos a Cuba. Yo se los mandaba a cualquier país donde ellos me dijeran, ya fuera a China, ya fuera a Japón, ya fuera al país que ellos me dijeran. Yo no tenía inconveniente enviarlo al país que ellos me dijeran, pero ellos tenían que entrarlo a Cuba. Y una vez que ya ellos estaban con el sistema en Cuba, una vez que ya el sistema estaba en la embajada, entonces yo iba y lo instalaba y se lo dejaba trabajando. ¿Y cómo tú aprendiste a instalar todo eso? ¿Estudiando por tu cuenta? Estudiando. Coño. Estudiando. Señores, por eso es que yo digo que en Cuba hay un talento, pero que descomunal. Y Raúl, tu historia ahora mismo es oro molido para los estudiantes, para todo el debate nacional e internacional que hay alrededor de Texas. Yo creo que los estudiantes se van a ver reflejados en ti porque, oye, talento, pero enorme. Y en sí mismo, ¿cuántos jóvenes en Cuba no están llenos de proyectos, de ideas de emprender, de talentos? Y chocan con lo mismo que chocaste tú, que de eso vamos a hablar también más adelante. Así que, no, maravilloso. Esa fue la primera fase, ¿no? Ofrecerle internet satelital a las embajadas. Y eso después fue evolucionando, ¿no? La primera fase fue el estudio de mercado. Ya por experiencia yo sabía cuánto estaban pagando las embajadas en dólar americano a Texas. Era una millonada. Sí, mi competencia siempre fue con Texas. Era 128 kilobytes por segundo, era el ancho de banda, por $850 mensuales. Y el marketing que hice en aquel momento, que lo distribuía a todos los emails de las embajadas en Cuba, fue una comparación con el Texas. O sea, ustedes pagan ahora mensualmente a Texas, le pagan $850 por 120 kilobytes por segundo. Esta es una conexión mala. En el año ustedes están pagando tanto. Mi oferta, ustedes tienen que comprar este equipo y después este equipo tienen que pagar tanto. Las embajadas se iban a ahorrar con mi oferta miles de dólares. No solamente que se iban a ahorrar miles de dólares, sino que iban a tener un servicio con mucha más calidad que la que tenían en ese entonces. Mucha más calidad. Y eso fue una idea tuya, un emprendimiento tuyo, estudiando tú, con tus propios medios, todo el mercado. Fuimos los primeros, de hecho. ¿Cómo evolucionó eso? Evolucionó porque surge un proyecto de telecomunicaciones con una empresa española para pasar llamadas a Cuba. Podíamos sacar llamadas también, pero realmente era complicado. Ven acá, y yo sacando la cuenta, pero tú eras súper joven cuando empezaste eso, tenías 28 o 29 años. Sí, yo tengo en estos momentos 47, puedes imaginarte del 2006. Tenías 20, o sea, esto más todavía para que se vean los jóvenes reflejados en ti. Perdón, porque todo esto ustedes lo hacían, vamos a decir, escondidos del gobierno, ¿no? Del régimen. Eso siempre fue oculto del régimen. Siempre lo fue. Nunca tuvimos una licencia porque además no existía. Esto fue uno de los grandes problemas que ellos tuvieron en el momento de procesarnos en el año 2012, cuando nos detuvieron, que realmente no había una legislación para donde nosotros pudiéramos caber. Legalmente no había nada en el Código Penal, no había un artículo en el Código Penal porque lo que hicimos no estaba legislado. Empezamos a hacer pruebas y empezamos a testear los servidores de Internet de Cuba. Y de los servidores de Internet de Cuba solamente habían dos que permitían protocolos de VoIP que pudiera tener salida. Y aún así no eran del todo fiables. Habían en aquel entonces alrededor de 7 servidores. O sea, por las líneas de Texas, fue el primer experimento que hicimos, tenían salidas a Cuba. Y comenzamos entonces a probarlo y a medir las trazas, las velocidades. Fabricamos unos modems que se conectaran en aquel entonces por dial-up, por línea telefónica. Lo configuramos, el firmware del modem se configuró para que solamente se conectara a los 2 servidores de Texas que tenían salida a Cuba de voz IP. Si se conectaba a uno de los 7 servidores, que no eran los 2 que nosotros pedíamos, se desconectaba automáticamente y volvía a marcar. Y hasta que no se conectara a uno de esos 2 servidores, no establecía la conectividad. Empezamos a hacer prueba de voz. Salía, a veces se perdía mucho y decidimos entonces en un momento determinado pasar a una segunda fase, que fue enviarlas por las mismas antenas satelitales que yo comercializaba. Usamos protocolos chinos realmente, pero los protocolos chinos que utilizamos tenían
dos cosas. Lo primero era que en aquel entonces eran súper raros. Claro, de hecho no se conocían en Cuba. Y lo segundo era que ni los mismos chinos a veces sabían cómo resolver problemas para la compresión de voz. Había cosas que teníamos que hacerlo nosotros mismos, porque los chinos, que fueron los que crearon este protocolo, no le sirvió. Ustedes tuvieron que estudiarse la tecnología china para poder operar todos esos aparatos. Sí, sí. ¿Seguimos en el 2007 o esto 2008. Es ya más? 2008. En el 2008. 2008. En el 2008. En el 2008 comenzamos todas estas pruebas. Y al final decidimos pasarlo para la infraestructura satelital. Pero la infraestructura satelital tenía un problema. El delay. A la hora de pasar voz IP, tú escuchabas perfectamente, pero del otro lado te escuchaban entrecortado, porque empezamos a hacer una investigación y encontramos a alguien en el desierto de Arizona que aseguraba haber pasado por un HughesNet 4 canales de voz, pero nosotros ni con 2 ni con 4 nos servía, necesitábamos mínimo 8 y lo logramos hacer, pero nos enfocamos en llamadas que venían del extranjero para dentro de Cuba. O sea, que pudieran llamar, que los familiares fuera pudieran llamar a la gente dentro a través de un servicio de ustedes, separado de Texas. 100% fuera de Texas. Texas no pasa. Las llamadas que nosotros enrutábamos no pasaban ni por la Terrena Caribe, que era la empresa de ellos satelital para recepcionar todas estas llamadas, ni por la pizarra digital de ellos internacional, que en aquel entonces era la 119, si no me equivoco, que Texas vendía el minuto 80 céntimos. Para que tengas una noción, en telecomunicaciones, cuando tú ganas 5 céntimos, eres millonario. Y el Telsa lo vendía 80 céntimos al minuto. 80 céntimos al minuto. No se vende una llamada, se venden en el día cientos de miles de llamadas. ¿Y ustedes cómo salía el minuto con ustedes? 52 centavos. Nosotros tuvimos un contrato con Telefónica de España. Sí, porque realmente nosotros no vendíamos directamente llamadas, sino se lo vendíamos a los carriers telefónicos, a Telefónica, carriers de Estados Unidos, de América Central, donde hubiera comunidades de cubanos. Y por ejemplo, para que tengas idea, Telefónica tenía un estándar que se mide en telecomunicaciones, en llamadas. Si las llamadas tenían ese estándar, ellos podían hacer un contrato con el carrier. Si no tenían ese estándar, simplemente los votaban, nos decían, no hacemos contrato con ustedes. Y cuando nos evaluaron teníamos todos los estándares, o sea que realmente ellos estaban muy felices con nosotros. Que tú solo con tu equipo eras 3 veces más competitivo, más funcional y mejor que de Texas. Sí, bueno, para hacer justicia, ya esta segunda parte más evolucionada no dependió de mí solamente, fuimos realmente entre 4 o 5 ingenieros que empezamos a mover esto y a diseñarlo y ver cómo podía ser mejor y probarlo. 4 o 5 ingenieros, pero Texas es una mega empresa y sin embargo ustedes estaban ofreciendo un mejor servicio. Sí. Es súper meritorio. ¿Qué fabricaron en Cuba? Las piezas más grandes de entrar a Cuba, que eran las antenas. ¿Las antenas las fabricaban ustedes? Bueno, yo no precisamente, pero sí tenía alguien que las fabricaba y las fabricaba y la reproducía. En tu equipo de trabajo. Sí, las hacía excelentes, artesanales, pero tenían el mismo nivel de señal y transmitían perfectamente. Y teníamos el problema del delay. No es lo mismo bajar que subir a un satélite a 30.000 kilómetros de la Tierra. Y las antenas que fabricamos en aquel momento de forma clandestina, si le hicimos forma clandestina, tenían que tener tenían que tener todas las condiciones para no solamente recibir, sino poder transmitir. Lo logramos perfectamente. Traíamos entonces lo que era elemental, los routers, los transmisores, a veces eran las placas nada más lo que traíamos, lo demás lo ensamblábamos nosotros mismos. No, y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de 2008. No existía esa furia ni de celulares, no existía internet, no existía Facebook, no existía Twitter, ni WhatsApp, ni Telegram, no existía absolutamente nada. Nada, ni parques Wi-Fi, ni nada, no existía nada de eso. Nada. La única forma era llamadas telefónicas. Y los que tenían internet satelital, por ejemplo, las embajadas, Skype. De hecho, fue muy, muy gracioso porque cuando Texas se dio cuenta que muchas embajadas usaban la internet cubana para conectarse y hablar por Skype, en aquel entonces la moda era hablar por Yahoo Messenger, donde podías hacer incluso videoconferencias, o MSN Messenger.
pero Texas cerró los puertos de todo eso. Y tengo un cliente, tengo todavía su carta de hecho guardada, porque me la dio como para que yo me la quedara de recuerdo, que cuando Texas cierra los puertos de voz de Sky, los puertos SIP de Sky los cerró radicalmente, ellos se quejaron a Texas y Texas le respondió muy amablemente que para hacer llamadas tenían el servicio de ellos de llamada internacional, o sea que no estaba, Sky no era un método que ellos contemplaban como para que una embajada o un cliente hiciera llamada internacional. Tengo la carta todavía por ahí. Y es que se repite el mismo esquema de que no quieren competencia, quieren estar solos y exprimir y explotar y con precios carísimos. Se repite el mismo esquema constantemente. Una preguntita, Raudel, y en todo este tiempo, estamos hablando de 2007, 2008, ahí nunca se te tiró ni la policía, ni hubo una investigación. Texas no se dio cuenta, no sabía de dónde estaba saliendo esa competencia. Ellos tuvieron un índice de que se estaba haciendo algo grande, porque a la hora de revisar los servidores de Texas habíamos encontrado 2 servidores que eran los únicos que tenían el puerto sí abierto, y habíamos configurado modem dial-up para hacer pruebas que se conectaban solamente a esos 2 servidores, y en una ocasión uno de los modem dial-up se quemó. Y cuando voy a los registros, se quema porque había estado más de 24 horas intentando conectarse a uno de esos servidores y siempre le fue negado el acceso a uno de esos 2 servidores. Pongo un reemplazo y al tercer intento se logra conectar. Ahí yo me percato que ya alguien en Texas se había dado cuenta que una de las cuentas dial-up que estábamos utilizando para explorar la conectividad IP dentro de Cuba había sido detectado, porque no fue casualidad que el modem estuviera 24 horas intentando comunicar, sino que fue algo realmente que ellos dijeron: esta cuenta no se va a conectar a esto, se va a conectar siempre a un solo servidor. Totalmente ya todo lo que tenía que ver con Etelsa, y nos fuimos a las redes satelitales. Mi ignorancia aquí es total. En algún momento, para hacer todo esto, ustedes tuvieron que hackear algo de Texas, utilizar algún mecanismo de Texas, escondido de Texas, alguna de la infraestructura de Texas, ¿o fue siempre separado de Texas? No, siempre fue separado de Texas. Realmente lo que teníamos que saber de Texas ya lo sabíamos, ya sabíamos todo lo que teníamos que saber. Eso es lo primero. Lo segundo que hicimos para evitar lo que hacen algunos operadores telefónicos para estafar fue conseguir todos los números telefónicos que habían en el 2008, después en el 2009 y hasta el 2012. Todos los números telefónicos de Cuba. O sea, si alguien quería marcar un número random y no estaba ahí, no se iba a comunicar. Muy bien pensado. Si tenemos que hablar como una evolución de hasta 2012, se mantuvo esto creciendo hasta 2012, este proyecto. Se mantuvo en todo momento creciendo en ambas partes, tanto en clientes de internet satelital que no tenían interés en comunicaciones, como en llamadas que entraban a Cuba. Habíamos llegado a un punto importante. En aquel entonces, tener una línea celular, una línea móvil era un lujo, porque tenías que pagar tanto el minuto a la hora de llamar como a la hora de recibir una llamada. Todo era demasiado caro. Y me imagino que ya entonces empezaste a tener atrás de ti a la seguridad del Estado. Yo siempre tuve detrás de mí a la seguridad del Estado, porque cuando tú trabajas en una embajada, te das cuenta cómo funciona el panorama de las embajadas. No fue mi caso, pero sí conocí muchos casos. Normalmente, Palco te llama y te pregunta: ¿quién es el gordo blanco ese que está entrando ahí a la embajada todos los meses o todas las semanas? Tú tienes 2 opciones. Tú puedes decir: no lo conozco, no sé quién es, ni sé qué lo que hace. Y ellos no iban a coger problema contigo. Te iban a decir: ok, tranquilo, vete para tu casa. Y tú te ibas a ir ibas a seguir tu vida, y al mes y medio, a los 2 meses te iban a llamar y te van a decir: tu contrato con Palco se cerró. O sea, que si sigues trabajando en la embajada como freelance, te pueden multar por la actividad económica ilícita, por todas estas historias, y al final te hacían la vida un yogur. Entonces, cualquier trabajador que tuviera un contrato con Palco, ¿qué iba a hacer? Palco era la empresa que tú trabajar en la embajada, tú eras contratado a través de Palco. A través de Palco. No fue mi caso. Y muchas veces uno de los requisitos era que tenías que colaborar con ellos si hacía falta. Siempre. Vamos a decir, cuando la seguridad del Estado te pone en búsqueda y captura, vamos a decirlo, que empieza, vamos a ver quién es este tipo que nos está haciendo la competencia, que Texas está perdiendo clientes, que etcétera, 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 y empiezan
atrás de ti. ¿Cómo fue ese Mira, periodo? hay un piso en el Ministerio de las Comunicaciones, creo que en aquel entonces era el piso cuarto, que es un piso dedicado, es de uso exclusivo de los militares de Cuba, de la inteligencia cubana. Mi nombre sale a resaltar primero porque trabajaba en embajada y no estaba contratado por Parco. Pero en un momento determinado yo dejo de trabajar como empleado y lo que hago es que ellos tienen que firmar contrato conmigo. Y posteriormente con la empresa que yo creo en República Dominicana. Creaste una empresa en República Dominicana. Sí. Para la parte legal. Para las cuestiones legales y demás. Y para las transferencias incluso porque el gobierno de Cuba restringió las transferencias dentro de Cuba a mi empresa. Entonces las embajadas a través de sus gobiernos no pasaban el dinero por Cuba, lo pasaban directo de su país a la cuenta en República Dominicana y llegaba sin problema ninguno. Eso fue un obstáculo que tuvimos que pasar con el tiempo cuando supimos, bueno, yo ya lo sabía ya que la inteligencia cubana me estaba siguiendo los pasos. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que ellos empezaron a tenderme un cerco por todas partes. El móvil que tenían para detenerme en un momento determinado era el celular mío y sin ningún decoro lo tiré al malecón y ahí debe estar todavía hoy en día. Eso me permitió más de un año de ventaja. Porque sin un celular, ¿cómo me ibas a tener contactado? No me podías contactar. Y mi punto de contacto con mis clientes era a través de internet. Email no, yo tenía un acceso remoto desde mi casa que me permitía recibir los emails. Pero cualquier cosa online, por Yahoo Messenger, porque era que usábamos en aquel entonces, tenía que depender de una embajada y demás para esto. Ya yo sabía que ellos estaban detrás de mí, porque también en las telecomunicaciones, cuando te digo que exploramos todo lo que teníamos que explorar en telecomunicaciones, también entramos dentro del departamento de espionaje de Texas. En aquel entonces se llamaba AG8. AG8. Pero ustedes, ¿cómo que ustedes entraron? ¿Ustedes entraron de acceder a los archivos? Sabíamos que existían, sabíamos cómo ellos hacían el espionaje que hacían a través de los teléfonos. De hecho, nosotros muchas veces estábamos escuchando lo mismo que ellos estaban escuchando. O sea, que ustedes estaban 2 pasos por delante de sus perseguidores porque tenían acceso a la infraestructura de vigilancia de sus perseguidores. Coño, sí. Pero eso es una película. El día de mañana es una serie de Netflix. Cuando ellos nos detienen, a mí y al grupo de ingenieros que trabajaba conmigo en Cuba, que no se conocía esta parte que yo te estoy contando, cuando nos detienen el 5 de septiembre del 2012, ellos tenían todavía cabos sueltos y los unen en la primera semana por cosas que se dice que le dan a indicar a ellos que nosotros sabíamos lo que ellos estaban haciendo en AG8. Entonces, ¿qué tiempo duró esa persecución hasta que te arrestan? ¿Qué tiempo fue? Casi 4 años. O sea que estuviste 4 años por delante de la seguridad del Estado. Jugando cartas con ellos, sí. Coño. Lo más gracioso de esto es que cuando me detienen, no tienen nada. El 4 de septiembre, yo llego a mi casa de Ciudad Habana. Yo vivía en Batabanó, un pueblo en el sur de La Habana, la costa sur. Y llego a esa hora, cerca de las 11:30, me iba a acostar. Mis hijos estaban empezando los primeros años de la escuela. A las 2 de la mañana, la Oficina de la Seguridad del Estado en Batabanó recibe una llamada de que iban a hacer un operativo en Batabanó y que las personas que iban a participar tenían que estar vestidos protocolarmente. O sea, no podían ir de uniforme, tenían que ir de guayabera y de camisa, bien vestidos. A las 6 de la mañana tocan el timbre de mi casa. Mi esposa se levanta, ve que enciende la puerta y cuando abre, estaba el teniente coronel Eddie, se llamaba Eddie, o por lo menos nos dijo que se llamaba Eddie, y pide hablar conmigo. Mi esposa me llama y me dice, hay alguien caminando por encima de la casa y hay un policía afuera que quiere hablar contigo. Para mí eso era 2 y 2 es 4. Bueno, pues nada, hay que vestirse y abrir. Cuando abro la puerta entra toda una comitiva. Estaban bien vestidos, con guayabera, como mismo le dijeron que estuvieran, y empiezan a registrar toda mi casa. Y hay un punto. ¿Y no había una orden de registro? ¿No te mostraron una orden de registro? Ellos llevaron todo. Realmente ellos llevaron todo. Ellos empiezan a registrar mi casa y hay un punto donde el teniente coronel Eddie me pregunta, ¿dónde tienes la antena satelital? Y yo me quedo así loco, le digo, yo no sé qué estás hablando tú. Dice, la antena con la que te conectas a internet. Le dije, mira, yo no sé si te has dado cuenta, pero es que yo no tengo ni antena para ver Cubavisión. Y me dice, la vamos a encontrar. Le dije, bueno, búscala.
no, ¿dónde tienen los big game? Porque estos mismos fueron los que detuvieron a Gross, lo presionaron en la seguridad del Estado y le quitaron todo. Eran las mismas. Gross lo detuvieron antes que a ti. Sí, pero fueron exactamente los mismos. De hecho, en mi caso fueron dos divisiones diferentes. La contrainteligencia que detuvo a Gross y una unidad de Villa Marista que era básicamente policía de la seguridad del Estado, pero que me habían hecho el seguimiento y demás, pero realmente no sabían ni papa de tecnología. Pero estos sí sabían de tecnología, se habían informado con Gross, habían cogido los equipos de Gross y pensaban que yo tenía también los big game en mi casa, yo no tenía nada de eso. Y después estaban buscando dinero. ¿Dónde está tu dinero? ¿Quieres mi dinero? Sí, tu dinero, ok. Saqué mi billetera, 20, 40, 50, 60, 55, 65, 75, 85, y el tipo me da un marrozo y me dice, no, ese no, tu dinero. Y yo me quedo, y yo le digo, pero ¿de qué tú me estás hablando? Este me dinero. Yo me estaba riendo dentro de mí, era un momento muy jodido, tengo que serte honesto. Y sí, me imagino. Pero yo me estaba riendo, me decía, este tipo piensa que yo tengo una bolsa llena de dinero bajo la cama. ¿A quién se le ocurre semejante locura? Ellos tenían conciencia ahí de toda la empresa que tú habías montado, toda la infraestructura. No tenían. Ellos estaban buscando a un genio de la tecnología salido del plato, pero no sabían las dimensiones. Ni sabían por dónde iban a comenzar, porque los equipos que ellos descubren de telecomunicaciones que nosotros habíamos puesto, no podían acceder a ellos. Esos equipos no estaban en venta en el mercado, no tenían un RFC, no tenían una marca de nada. Eran equipos que nuestro equipo diseñó y mandó a fabricar. Y después los entramos a Cuba. Como básicamente eso podía ser cualquier cosa, eso no estaba regulado en la aduana, porque además, ¿qué vas a regular? Un equipo que nosotros mandamos a fabricar y ensamblar y hacer un diseño específico. No, lo que yo estoy viendo es que tú estabas adelantados a ellos 50 años. O sea, ellos no podían tener regulado nada de la actividad de ustedes porque ellos ni se imaginaban que en Cuba pudiera existir una persona como tú o un equipo como el tuyo haciendo todo lo que tú estabas haciendo. Entonces salía completamente de la lógica de ellos. No era posible. Te digo, no estaba ni tan siquiera en el Código Penal. O sea que me vas a sancionar, pero ¿por qué? Si lo que me estás sancionando, no hay nada del Código Penal por el que me pueda sancionar. Entonces, los equipos no podían entrar a ellos, no se podía ver, eran cajas negras literalmente, solo podían accederse desde un servidor fuera de Cuba y ellos no tenían las claves de acceso a eso. O sea que básicamente le podían dar con una mandarria, lo podían abrir, le podían hacer lo que quisieran, no iban a sacar nada. En el expediente de fase preparatoria que nos hicieron tanto la fiscalía como en el tribunal, no pudieron sacar nada. No había información que ellos pudieran obtener de ahí. De ahí ¿Y cómo fue tu estancia en prisión? Entonces fueron 3 años, te condenaron a 3 años por actividad económica ilícita. Sí. ¿Y cómo fue la estancia? ¿Hubo interrogatorios? ¿Cómo fue el proceso tuyo en prisión ese tiempo? Mira, cuando ¿cumpliste los 3 años? Sí, completo. A mí no me dieron beneficio ningún beneficio. A mí, yo salí de prisión cuando mi sanción expiró. Fueron 3 años intensos. A mí me detienen el 5 de septiembre de 2012, pero me llevan a una casa secreta de la seguridad del Estado. No me llevan ni a Villa ni a Cien Davo. Una casa secreta que no tiene nada que envidiarle a cualquier mansión de Miami. Y allí, con servicio a la carta y todo, piscina. ¿Estaba en La Habana? En Habana, sí. Una mansión, te llevaron a una mansión secreta con de todo, piscina, comida, sirvientes. 30 minutos, 40 minutos, el carro que me llevaba, que era chapa particular, subo a los cristales oscuros y me mandan a agachar la cabeza. Y están dando vueltas 40 minutos por ahí aproximadamente, y cuando ya me para el carro me dicen, levántate y sal, yo estaba en el patio de una mansión. Allí vino una señora enseguida y me dijo, te voy a servir el almuerzo, ¿qué quieres almorzar? Y yo siempre dije, lo que usted tenga de almuerzo, yo no voy a pedir. Y después que almorcé, yo no tenía ganas de almorzar. Me llevaron a mi habitación con agua caliente, agua fría, un baño para mí, aire acondicionado. Te digo, vaya, se esperaron. Pero a mí me dio la idea de que ese trato, yo conocía al monstruo, pero no lo conocía tan bien, pero sí lo conocía. Y me dije, esto no es por gusto. Y después me van a pasar una factura que yo no voy a pagar. Entonces vino a preguntarme qué yo quería cenar a la noche, si langosta, carne de res, cosas estas. Y yo le dije, nada. Lo que usted me vaya a hacer, yo no voy a, porque yo no iba a pedirle nada, ni me iba a congraciar con ellos, ni nada de eso.
Claro, porque te Y ibas ahí comprometiendo en la medida que tú, no, yo quiero comer hoy camarones rebozados, ahí te ibas comprometiendo y te ibas enredando. además, yo lo tenía claro. Ellos no eran mis amigos, ni eso era un hotel que yo iba a pagar con mi dinero. Yo no estaba ahí por voluntad propia. No me podía dejar engañar por la situación o por el ambiente. Eso no era real. Lo segundo, cuando empiezan los interrogatorios, yo me doy cuenta que ellos sí realmente tenían conocimiento de mucho de lo que habíamos hecho nosotros, pero no lo tenían todos, había lagunas, y yo no iba a prestarme para hablarle a ellos de nada de eso. Entonces, la primera noche esa amabilidad se acabó muy rápido, porque yo dije, yo no sé de qué tú me estás hablando, y esa fue mi respuesta. Estuvieron hasta las 12 de la noche, me llevaron a mi habitación, a los 20 minutos me volvieron a sacar y mi respuesta fue siempre la misma, yo no sé de qué tú estás hablando. Ellos querían saber de qué era lo que tú tenías montado. Exacto, qué había montado, cómo lo había montado, todo. Y yo no le iba a dar todos esos detalles. Al día siguiente, entonces en la noche cuando ellos vieron, se pasaron el día entero entrando a mi habitación con esta reflexión, que si mira, que esto... por gusto, yo no sé nada. Entonces ya en la segunda noche me empiezan a enseñar fotos de los sistemas, de las antenas y demás que yo conocía porque yo lo había puesto, y entonces me doy cuenta que ellos sí tenían la infraestructura, pero aún así tenían lagunas. ¿Qué pasa en esta situación? Yo no fui la única persona detenida, habían 3 personas más detenidas conmigo que trabajaban. ¿De tu equipo? Sí, pero que esas personas no conocían, solamente conocían lo que tenían que conocer. Ellos no sabían cómo habíamos llegado a este punto de conocimiento. Ellos no sabían nada de eso. Tú tenías tu empresa de tal forma que tú tenías tu equipo y cada cual en una parcela de la empresa, de la parte operativa de la empresa. Y todo. Por ejemplo, yo puedo decirte que yo conocía al menos a 2, pero al otro que estaba preso yo no lo conocía. Y cuando ponen la causa, ponen también a todas las casas que nosotros rentamos para poner toda la infraestructura de comunicaciones. Que ellos llegaron a esas casas por uno de los ingenieros que trabajaba conmigo, por un desliz que tuve en una ocasión. Estamos seguros que fue a partir de ese desliz que tuvo en un fin de año. Tenía unas cuantas cervezas y dijo algo por teléfono que no podía ser dicho. Y yo sabía que mi teléfono, todos los canales míos de comunicación estaban intervenidos. Se enfocan en él a partir de esa llamada y dan, de hecho, con las casas donde estaban los equipos por él. Pero no llegaron a todas las casas. Sabía de su trabajo, pero todo lo hacíamos online. El reto mío era pagarle. Yo le pagaba, todos tenían un salario y eso teníamos métodos también muy privados para hacerle llegar a cada quien su salario mensual. O sea que básicamente yo diseñé esta telaraña principalmente con el objetivo de que no todos nos conociéramos. De hecho, cuando llega al juicio en las casas donde estaban las infraestructuras, donde estaban los equipos y demás, nadie de esas personas me conocía a mí, ni yo los conocía a ellos. Ellos los pararon todos delante de mí y yo no conocía a nadie. Tú eres un tipo súper humilde, pero detrás de esto hay una inteligencia brutal. Estaba pensado precisamente para un momento como ese. Y la cuarta persona cae detenida, no porque yo dijera algo de eso, sino porque en los interrogatorios con los otros ingenieros se le va a relucir de esa persona, de esa cuarta persona. Y de hecho esa cuarta persona no es detenida el 5 de septiembre, es detenida días después. Porque en el momento en que a mí me detienen, aunque nos detienen a casi todos, ellos no sabían todavía que había otras personas que trabajaban con nosotros. Increíble. ¿Y qué ocurrió después? Después está todo el mundo, logran. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa contigo después? ¿Cómo fue la estancia esa en prisión? Okay. Yo tenía bienes, tenía 2 carros. Tener un carro en Cuba, un lujo, yo tenía 2. Había construido una casa bien grande, todo legal. No me pudieron probar que yo había comprado un saco de cemento ilegal. Yo lo compré todo legal, no tenía problema con el dinero. Yo vendía el saco de cemento a 5 CUC, 6 CUC. Yo necesitaba una rostra, yo lo podía comprar, la compraba. Pero empieza el juego de que eso todavía fue en la casa secreta, de que había una forma en que yo podía salir con una multa porque realmente no tenían nada contra mí en concreto, y actividad económica ilícita, que era de lo que se hablaba, yo primario, eso se resolvía con una multa, eso no llevaba a otra cosa. No lo digo yo, lo decía el manual de procedimiento penal, el código penal, en caso de primario, cuando eres reincidente, cuando eres multireincidente. Eso era una multa, eso no tenía más nada. La propuesta fue esa,
incondicional con ellos, y para mí esa palabra era demasiado fuerte. Yo no podía ser incondicional con unos canallas que habían hundido mi país. Yo no podía ser incondicional con alguien que me estaba pidiendo que hiciera algo que para mí era vergonzoso, porque además se trataba de traicionar incluso a los mismos amigos míos, pastores con los que yo estudié, que fueron mis profesores del seminario, que eran mis amigos incondicionales en aquel entonces. Yo no podía traicionar la confianza de ellos, yo no podía traicionarlos a ellos, y ellos querían que yo fuera incondicional en todos los sentidos, y yo lo que quería era llegar a ese punto, porque yo no estaba para que me estuvieran endulzando tanto a la píldora. Y al final, cuando ellos dicen eso, pues yo sí le digo, mira, yo voy a ser incondicional contigo si un día me entero que alguien va a poner una bomba en una escuela en el pueblo donde yo vivo. No me vas a llamar tú, te voy a llamar yo y te voy a decir, fulano de tal, con nombre y apellido, quiere poner una escuela, y puedes decir que fui yo que te lo dije. Te digo más, voy a ser incondicional contigo si un día me entero que alguien quiere envenenar el agua donde yo vivo. No me vas a llamar tú, te voy a llamar yo y te voy a decir, esta persona quiere envenenar el agua, y puedes decir que fui yo. Después de eso, no esperes nada de mí. Y entonces empezó la parte de la amenaza. Sí, porque esa primera fase es tratando de captarte. Sí, evidentemente. Es el motivo, era uno de los motivos por los que me habían metido en una casa de lujo, de protocolos y demás. Y me dijeron, te vamos a quitar todo, lo vas a perder todo, te vamos a meter preso. Y básicamente yo no tenía idea de lo que era una prisión en aquel entonces, pero le dije, me voy a atrever a aceptar el reto, pero no vas a tener más nada de mí. O sea, tú le dices, no voy a colaborar con ustedes, métanme preso. Y me dijeron, te vamos a meter preso. Y lo hicieron, literalmente. Y pagué cara mi decisión. Después vinieron días horribles, interminables. Cualquiera que haya estado en Cien Aldabó sabe que es un lugar que está diseñado para destruir psíquicamente, para romperle la cabeza a alguien psíquicamente. De hecho, cuando a mí me sacan de la casa secreta, me mandan directo para Cien Aldabó, para la celda 321. Allí realmente no tienes espacio para nada. Solo podías estar sentado o acostado en tu colchoneta. No podías caminar, no tenías libro, no tenías nada. Solo una endija en la pared para que entrara un poco de oxígeno. Allí las personas, cuando llevaban 2 semanas, ya estaban en un estado bastante crítico mentalmente. De hecho, la norma era que 2 o 3 se trataran de quitar la vida mensualmente. Por lo menos en el piso donde yo estaba. Mensualmente. En el piso 3, en los casi 5 meses que yo estuve en el piso 3, mensualmente eran entre 3 y 4 que trataban de quitarse la vida. Y lo sabíamos porque yo dormía pegado a la puerta, que estaba tapiada completa, pero escuchábamos a los presos dando patadas a la puerta, llamando a los guardias, y los guardias corriendo y abriendo. Y hoy, en uno de los casos, en mi celda, yo tuve a una persona mayor que yo, y que fue para ir por una bobería, una estupidez, pero a las 2 semanas no aguantó, y yo lo vi en sus ojos que había perdido la razón y estaba llorando y quería quitarse la vida, y estuve una semana casi entera vigilándolo, porque estaba así. Y me imagino también el impacto para ti, porque tú hasta ese momento un emprendedor, tecnología, y de repente verte encerrado en un lugar así, rodeado de todo eso, esto también te pasa factura a ti. Un lugar donde solo podías estar sentado o acostado. Para ti o para cualquiera que nos esté escuchando en este momento, si quieren saber qué se puede sentir, traten de meterse en el baño de su casa, ciérrenlo por fuera, de forma tal que usted por dentro no lo pueda abrir y que la puerta esté tapiada completa. Y usted sabe que un día alguien va a abrir esa puerta, pero no sabe cuánto. Y mantente ahí en el baño hasta que alguien un día, alguien de la familia llegue o algo y abra la puerta, y va a saber lo que se siente, o al menos va a tener una idea, porque aún así estás solo en el baño, tienes espacio. Yo estaba en una celda de 2 metros de ancho, 3 de largo, con 3 presos más. Yo te entiendo, mira, yo te entiendo perfectamente, porque yo soy claustrofóbico. A mí me dan hasta ataques de pánico. O sea, a mí tú me encierras así y me dan ataques de pánico, así que entiendo perfectamente estar en un lugar y además que tú no sabes cuándo vas a salir, ni nada. Cuando yo entré en Cien Aldabó, había un chico, estaba preso por una bobería también ahí, pero llevaba 30 días, y me decía, me falta la respiración.
Y mira, me falta, me decía, y entonces yo le decía, está en tu mente, hay oxígeno, está en tu mente. ¿Qué pasó conmigo? Me interrogaron y cuando vieron que no podían sacar nada de mí, me dejaron olvidado en el calabozo, no me sacaban para nada. Pasaron los meses y no me sacaban. Me sacaron el primer mes, pero después cuando vieron que no podían sacar o tener nada de mí, me dejaban ahí. Parece que se dieron cuenta que eso tampoco daba solución y empezaron a ponerme la explicación esta que voy a dar. Me la da un médico acá en Estados Unidos, no me la dieron en Cuba. No hay una explicación lógica para explicar lo que me pasó a mí mis 67 días. Allí en Cien Altavoz se cuenta por días, porque realmente no tienes muchas veces ni fecha ni idea de qué fecha es. Pero no es normal que a los 67 días a mí me haya dado una crisis de ansiedad, cuando había pasado 67 días y ya yo estaba casi que adaptado a esas condiciones. Cuando yo empiezo a tratarme con psiquiatras, con médicos y demás, que tratan de darme para atrás a todo lo que yo viví, la única respuesta lógica es que empezaron a ponerme en la comida psicotrópicos, o sea, medicamentos psicotrópicos en dosis mínimas. Mi bandeja era especial, no era, no era una bandeja random que le daban a cualquiera. Cuando a mí me daban la bandeja, abrían la puerta, era el prisionero tal, por mi número, sí, ese soy yo, dame, esa es tu comida. O sea que parece que en ese momento empezaron a poner algunos medicamentos en dosis pequeñas que crearan cierto y determinado estado de ansiedad. El paladar no lo detecta, pero el cerebro sí lo detecta. ¿Qué sucede cuando lo retiras drásticamente? Crean lo que me pasó a mí, una crisis de ansiedad. Cierta abstinencia también, ¿no? Creas como una dependencia física y viene un periodo de abstinencia. Después de varias semanas que ya se considera que el organismo ha creado la adicción, lo retiras radicalmente y empiezas tienes lo que me pasó a mí, una crisis de ansiedad, donde empecé a sudar, donde perdí el sueño, donde me empezó a faltar el aire y yo sabía que era psicológico, yo sabía que estaba en mi mente, ¿no? Pero era psicológico y luchar contra la mente es algo difícil. Sí. Fue un buen momento para ellos porque pensaron que así podían interrogarme y obtener lo que ellos querían, pero no tuvieron nada. Pero usar ese mecanismo es una cosa, eso es grave, eso es atentar contra un ciudadano, eso viola todos los protocolos, toda la legalidad de cualquier país decente. Desde ese momento perdí el sueño total. Me pude recuperar de la crisis de ansiedad, pude recuperarme, a Dios gracias, al tercer día sin dormir y con temblor en las manos, los pies, y verme en estos síntomas fue bien fuerte porque las manos me temblaban, los pies me temblaban, el lenguaje, de hecho, lo que yo decía era atropellado, mi cerebro estaba a una velocidad increíble. Aprovecharon esas circunstancias para interrogarme, me daban pastillas 3 veces al día, porque después empezó una serie de experimentos con la causa de que yo había perdido el sueño. Empezaron los experimentos para ver cómo ellos me podían hacer dormir. No, porque ellos aumentaron después con otros medicamentos, con otros... Yo estuve un año en una sala de penados donde no vi el sol, no sabía si era de día o de noche. Una sala de penados, ¿qué es eso? En un hospital. Te llevaron de la prisión para un hospital. Y a los 5 meses, casi a los 6 meses, me sacan de Cien Altavoz para Valle Grande, para la prisión de Valle Grande. Pero Valle Grande yo llegué desbaratado, literalmente. Y a los pocos meses, a los 4 meses de estar en Valle Grande, 4 o 5 meses me mandan para la sala de penados de la Covadonga, donde estuve un año exacto, pero sin ver si era de día o de noche. Y al año me sacan para el Combinado del Este, acusado de que estaba preparando un plan fuga masiva de una prisión de Cuba. Que estaba organizando un plan de fuga masiva. Es increíble esta gente como te van enredando. Una locura, un plan fuga masiva de una cárcel de Cuba cuando llevo un año en una sala de penados sin saber si es de día o de noche. Si es de día o de noche. Se ensañaron contigo, porque me imagino que también a medida que iban como averiguando más o sabiendo más, se ensañaban más contigo, ¿no? Hay un problema. Cuando me acusan del plan de fuga masiva, ya había pasado el juicio. Y había sido muy ridículo de parte de ellos todo el show que montaron. A mí me publicaron por primera vez el 7 de diciembre del 2012 en el Granma. Me dedicaron una página entera. Y entonces yo me entero por el Granma, no por el fiscal, ni por mi abogado. Mi abogado no tenía noción de eso. En aquel momento no había una petición fiscal todavía. Yo estaba en proceso de instrucción en Cien Altavoz. Me entero por el Granma de que me iban a acusar de estafa,
que yo había estafado a la empresa de telecomunicaciones de Texas. Texas. Y ahí empieza entonces el choque directo con Etexa. Hasta ese momento había sido con la seguridad del Estado, con toda la aura que ellos crearon alrededor mío, pero ya el Granma publica que hay una guerra mediática. Después vino el problema de Zunzuneo y ahí me meten también a mí. Aunque yo estaba preso, pero ahí también Juventud Rebelde. Pero tú no tenías nada que ver con Zunzuneo. No, yo no tenía nada que ver con Zunzuneo, pero además yo estaba preso. Ya llevaba más de un año ya preso. Estabas preso. Yo no tenía nada que ver con eso, ni con USAID, ni nada de eso. Tu empresa no tuvo nada que ver ni con USAID, ni con Alan Gross, ni con nada. Eras tú, un emprendimiento tuyo y tu equipo. Fue una acción económica, hacer dinero, capitalista. Podíamos hacer cosas, podíamos hacer lo que nos diera la gana porque teníamos acceso a las centrales, sabíamos cómo funcionaba todo ello. Dentro de Cuba sabíamos cómo funcionaba todo. Las centrales digitales se manejan por código, desde un terminal se podían hacer maravillas. No hicimos nada de eso. Solo nos interesaba conocer lo que ellos conocían para protección nuestra. Lo que pasa es que económicamente Etexa perdió mucho dinero por culpa de ustedes. Ellos me acusaron de haber estafado a Etexa en $3.375.000 con 87 centavos. Los 3 millones no me preocupan, nunca me quitaron el sueño, ni los $375.000. Lo que siempre me ha quitado el sueño ha sido los 87 centavos. ¿De dónde ellos sacaron esos 87 centavos? En cuanto tú me dijiste la cifra, me quedé yo igual, 87 centavos. Porque además, ¿cómo van a contabilizar un tráfico que no pasaba por las centrales de ellos? ¿Cómo van a decir que ese fue el dinero que percibimos? Que si eso nunca se contabilizó por la central de ellos. No había forma que se pudiera contabilizar por la central de ellos. Entonces dice que es un estimado que ellos sacaron, pero ¿de dónde sacaron el estimado? Yo no lo sé. Aquello fue ridículo. A nosotros nos atiende la fiscal especial de Villa Marista y nos amenazó. Tuve el desagradable placer de conocerla personalmente. Las demás personas no la conocieron. Yo era el único que tenía la categoría de caso especial. Los demás no. Los demás eran presos normales. Te cogen preso, te meten preso, te arrestan en 2012, ¿no? En septiembre de 2012. 5 de septiembre. 5 de septiembre. ¿Cuándo te hacen juicio? ¿Qué tiempo transcurre? El juicio me lo hicieron el día 6 de marzo del 2014. Casi 2 años después, o sea, 1 año y pico largo después. Más de 1 año y medio después. Después del juicio es que viene esta historia del plan de fuga masiva. Sí, cuando surge el plan de fuga masiva, en mi libro se llama La Canallada del 13 de mayo del 2014. Yo no tenía todavía la sentencia, no sabía cuál era la sentencia, pero el hecho de que inventaran todo esto me dice que ellos no habían salido bien. El juicio fue vergonzoso. Vamos a un juicio acusados de haber estafado de Texas. Y cuando me toca, yo soy el primero, cuando me toca declarar, yo digo, esto en ningún momento fue una estafa. Utilizamos una tecnología que Cuba no tiene, no la está utilizando a ningún nivel, ni tan siquiera experimental. Lo segundo, en Cuba nadie nos pagaba. Y lo tercero, cuando alguien en Cuba recibe una llamada del extranjero, paga a la persona que hace la llamada fuera de Cuba, no la que recibe la llamada dentro de Cuba. Desde ese punto yo no pude haber estafado Texas. No, entonces, verdad que genio supremo. En ese momento entonces se forma algo confuso, llama al instructor de Villa Marista y entonces el tribunal le pregunta y le dice, cuando usted recibe una llamada fuera de Cuba, ¿usted tiene que pagar algo? Y él, como se vio con la soga contra la pared, dice, sí. Si es Estados Unidos tengo que pagar, porque toda la historia era hacerme ver como que yo era un hijo de la USAID o de alguien o alguna agencia. La presidenta del tribunal apaga el micrófono, habla con los otros que estaban, era la sala de delito contra la seguridad del Estado, o sea, no era una sala de un tribunal municipal ni nada de eso, ahí no podía haber casualidad. Vuelve a encender el micrófono y le dice, voy a hacer la pregunta porque creo que usted no me entendió. Si usted recibe una llamada, ya sea de Estados Unidos o de España, usted tiene que pagar algo. Y entonces dice, no tengo que pagar nada, lo que no había entendido la pregunta. Me acusan del plan de fuga masiva, me llevan para el Combinado del Este una noche, a las 11 de la noche me fueron a recoger, fue un maltrato humillante y me tiran ahí en el edificio 3 del Combinado del Este. Las primeras 48 horas fueron interminables, me pasaban constantemente de una compañía a otra. Déjame acotar aquí, es muy bueno que tú cuentes también todo esto.
porque, por supuesto, no es al mismo nivel ni una cosa tan extremadamente seria como la tuya, pero ahora mismo en todas las universidades está toda la seguridad de noche, de madrugada, sembrando chisme, asustando, con todas estas estrategias, ¿no? Que no es como la tuya es mucho más grave, pero para que también los muchachos tengan una idea de cómo son las actividades de la seguridad del Estado, que es el mismo manual para siempre. Mira, Luis, yo te soy honesto. Cuando a mí me detienen, ingenuamente, sabía que eran malos, lo que no sabía que eran peores de lo que yo mismo había pensado. Siempre fue evitar que me vincularan con un caso político. Lamentablemente, para el único que no era un caso político era para mí, porque para ellos sí lo era. Sí, para ellos totalmente. Y ven acá, después del plan de fuga masiva, te queda un año y pico más en prisión, ¿no? Después del plan fuga masiva, que me acusan de eso, mi esposa va al Consejo de Estado, muchos pastores bautistas quejaron con Caridad Diego y exigieron una respuesta, y entonces cuando me pasan para el Finland, me van a recoger al Combinado del Este y me llevan al Finland con Gross, porque supuestamente el plan fuga masiva también involucraba a Gross y alguien iba a bajar un helicóptero de marina en el Finland y nos iban a rescatar a los dos y nos iban a llevar para Estados Unidos. Era una película esta de... ¿Cómo era? Con los americanos, el Pentágono, todo, un helicóptero, el halcón negro, Estaban en los techos, por todo el techo, los boinas negras, con fusiles, con todo. Aquella es una película. Una película increíble. Era una locura. ¿Y qué tiempo estuviste en el Finlay? 3 meses. Estuve 3 meses en el Finlay. 3 meses. Ahí fue donde me dieron las dosis más altas de medicamentos que me dieron en todo el tiempo. ¿Eso es tortura biológica? Sí, es psicológica, es con el fin de quebrarte y de hacerte un guiñapo realmente. Pero todavía hoy tomas medicinas, productos de ese daño que ellos te sembraron ahí. Sí. No hay forma de que lo pueda dejar. He podido bajar dosis, pero dejarlo no. Otros medicamentos que me dieron en altas dosis están solamente recomendados darlos y en dosis muy controladas. A mí me lo dieron en altas dosis y después mutaron para otros más violentos y me lo dieron por meses. Entonces, puedes imaginar que ya no... Es un daño terrible. La mitad de los medicamentos que tomo actualmente fueron impuestos y la otra mitad que tomo es para deshacer los daños colaterales que traen esos medicamentos de los que no me puedo desprender. O sea, que tú eres un ejemplo viviente de la tortura de ellos en las prisiones cubanas. Tú eres un ejemplo vivo. Delito por el que te sancionaron fue o estafa o actividad económica ilícita. Actividad económica ilícita. La sentencia llegó estando yo en el Finland con Alan Gross. Ya yo sabía que algo había salido mal porque todo este paripé del plan de fuga masiva tenía una justificación, había una razón por la que había estallado. Todo fue para ver qué tiempo más me podían mantener en prisión. Inmiscuirte en este plan de fuga para estirarte, para decirte no solo 3 años, meterte más años preso. Una causa más, hay que investigarte, no te podemos dar prisión porque cuando yo leo la sentencia, que mi sentencia es de 3 años y ya yo me doy cuenta que estoy pasado y el tribunal no emite la libertad inmediata, ya yo sé que no me van a dar libertad. Entonces, y pasaste el último tramo en el Combinado del Este. Sí, me habían mandado al Combinado no solamente con una nueva acusación, sino estaban buscando, yo estaba con multireincidentes, yo no estaba ni tan siquiera en un piso con primario, estaban pasando de celda en celda, de piso en piso, precisamente para buscar esta incomodidad, y termino durmiendo en el piso del Tercero Norte. Con delincuentes comunes, ¿no? Estabas ahí con delincuentes comunes. Sí, ahí había de todo, ahí había asesinos, sino que era la tercera o la cuarta vez que esas personas estaban en prisión. Puedes imaginarte que yo termino en el Tercero Norte como si fuera un payaso, porque el uniforme que me dieron estaba hecho triza, estrujado, el short roto, y para colmo no tenía donde dormir, todas las camas estaban llenas, tenía que dormir en el piso. A cada 1 hora me llamaba alguien distinto para preguntarme por qué yo estaba ahí, y yo estaba muy incómodo. Yo solo tenía una pregunta: ¿quién me trajo aquí? ¿Quién me mandó acá? No sé, entonces usted y yo no tenemos nada que hablar. Yo no tenía que faltarle el respeto a la policía con el que estaba hablando, y no tengo nada que hablar con ustedes, que no tengo nada que hablar, no voy a hablar nada, no hay nada que hablar. Y al segundo día, como después de la comida, me llaman de nuevo y yo salgo y me meten en el comedor, pero en los pisos del combinado quien mandaba eran los presos, la policía estaba del otro lado de las rejas, dentro eran solo los presos, y cuando entro al comedor ahí estaba todo el consejo de piso Tercero Norte, y cuando yo miro que no hay guardia, yo me dije, bueno, ya hasta aquí llegué.
de aquí no salgo vivo. Uno de ellos, el principal, me dice, Puro, ¿quién tú eres? Y yo me quedo así, porque yo esperé cualquier cosa menos eso, y yo le digo, no sé cómo soy, yo soy un preso igual que ustedes, tú no eres un preso como nosotros, porque nosotros somos delincuentes, y sabemos quién es delincuente, pero a ti te estamos mirando desde ayer que te subieron aquí, mañana, tarde, noche, y tú lo único que haces es leer, y estamos intrigados porque cada media hora nos están preguntando qué tú estás haciendo, y nosotros solo, lo único que vemos que tú haces es leer, quién tú eres, porque además no nos dejan vivir tranquilos. Mira, yo soy un preso, yo soy cristiano, yo creo que me mandaron aquí porque no les salió bien las cosas en el juicio y creo que ellos están pensando que voy a buscarme un problema con uno de ustedes para la canción. Entonces son ustedes ahora los que me van a decir si yo estoy equivocado o no. Y mirándolos a todos de frente, con respeto pero sin miedo. Ellos se quedaron callados, Luis, y él mismo se acercó delante de mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, Puro, tranquilo, y tú no vas a tener problema con nadie. Y le dijo al jefe de la galera donde estaba, le dijo, hazte cargo de él, pero que nada, no le puede, a este no le puede pasar nada. Luis, yo llevaba 2 noches durmiendo en el suelo, literalmente sacaron a patada a uno, y me dijo, mira, esa es tu cama. Enseguida llegó otro y me dijo, Puro, dame tu short. Mi short estaba rajado de lado a lado, se veía el calzoncillo, era vergonzoso, me habían puesto en una situación bien vergonzosa. Te lo voy a coser para que cuando tengas visita puedas ir a tu visita decentemente. Y otro, yo no tenía toalla, no tenía nada, me dijo, Puro, te voy a preparar agua en mi cubeta para que te puedas bañar, que tú no te has podido bañarte y te vamos a dar una toalla. Aquello fue increíble. Después yo conviví con ellos mismos más de 1 año. La vida real que ellos tenían, que era muy triste. Muchos de ellos no conocían a sus padres, muchos de ellos no habían salido de prisión o habían pasado más de la mitad de su vida en prisión. Fue una experiencia realmente conmovedora. Y hasta que me fui de Cuba, ellos llamaban a mi casa para saber de mí, de hecho. Increíble. Ellos me veían como, ellos me decían el padrino, pero no porque fuera un mafioso, sino porque la mitad de ellos no sabía defenderse ni conocía. Yo me había leído el Código Penal completo, lo podía recitar. O alguien venía a violar uno de los derechos de ellos, yo no tenía que ofender al guardia, pero yo se lo decía serio y firme. Está violando el derecho que tiene. Y esta persona está enferma, necesita un médico. Un médico ya, lleva 3 días en fiebre. Mi política era de respeto. Cuando querían que yo me involucrara en el sistema este loco que tienen de reeducación, yo les decía, bueno, si alguien sabe lo que yo sé, me demuestra que sabe más que yo puedo entrar ahí, pero si no, ni pierdas el tiempo. Claro. Yo sabía que no me ibas a dar libertad condicional. No, pero igual le salió el tiro por la porque te convertiste como una especie de líder para todos los presos que estaban ahí, sí. Como una figura paternal, por decirlo de algún modo. El 24 de diciembre de 2014 fue un momento importante. Habían prohibido hacer grupos. Tenía una serie de prohibiciones alrededor de mí que yo era una pesadilla. Pero yo me había adaptado a estar encerrado. Yo no necesitaba salir a patio ni llorar porque me dejaban 1 hora en el patio ni nada de eso. Pero el 24 de diciembre yo tuve visitas, pero la gran mayoría de los que estaban conmigo en mi galera no tuvieron visitas. Y después del recuento de las 6 de la tarde, yo le dije al disciplina de mi galera, le dije, yo tengo algo que decirle acá a estos muchachos. Bringa, a mí me decían Bringa, les va a decir algo. Y yo me paré allí delante de todos ellos con mi Biblia y les hablé de lo que era la Navidad. Le hablé del hijo pródigo. Para muchos de ellos que no habían conocido a su padre, esto fue para ellos impactante. Yo estaba hablando y vino un grupo de policías antimotín y se puso en la parte de la puerta listo para entrar en cualquier momento. Entonces de una parte había un grupo, de otro estaba otro grupo. Y yo me dije, no sé cómo va a terminar esto, pero vamos a seguir adelante. Oré por ellos y mi esposa me había llevado comida y le dije, vamos a comer en Navidad. Y aunque sea un mordisco, cada quien va a tener un mordisco. Y cuando terminé, el grupo antimotín se retiró. Ya después, a inicio de año, me sacaron de ahí. Ya me mudaron para el primero sur del edificio 3. No fue una cuestión de guapería, no fue una cuestión de nada, fue una cuestión de respeto y a Dios gracias que me cuidó en todo ese momento. No, es fascinante las experiencias, ¿no? Y al final de la jornada es eso, que sin guapería, sin nada, con respeto, los respetaste, le diste comprensión, respeto y los trataste como seres humanos. Pero a Dios gracias, en el Combinado del Este nunca tuve problemas. El único problema que yo tuve en prisión, en mis 3 años de prisión, después del juicio, mandaron a alguien para que me importunara y esta persona terminó dándome un garnatón. Pero yo sabía que a él lo habían mandado precisamente para hacer eso. Y un garnatón, mis espejuelos fueron a parar, me dio con todas las ganas que tenía que dar. Lo que querían era eso, que respondieras para decirte, arriba.
Cuando me dio el garnatón que me dio, aún toda la furia que yo tenía por dentro, solo levanté las manos porque además estaba toda la policía delante, o sea que no fue escondido en un baño, no, toda la policía estaba delante y él vino con todo, vino corriendo y me dio con la mano abierta en la cara, me viró la cara, de hecho. Todo era una trampa. Levanté las manos y dije, yo no estoy agrediendo a nadie. Entonces vino la policía que estaba presente, se lo tuvo que llevar. Fue el único incidente. Hubo tentativas, muchas, provocaciones muchas, pero no podías dejar que eso te venciera. Y al final saliste, y cuando saliste del combinado, ¿qué tiempo pasó antes de que salieras de Cuba? ¿Estuviste un tiempo en Cuba? Ya. Cuando salí del combinado salí desbaratado de salud también. No dormía, tomaba una cantidad de medicamentos que eso era horrible, que me habían impuesto ahí 3 veces al día. No había forma. Mi diabetes había pasado a ser una neuritis debido a la mala alimentación de la prisión. Salgo de prisión y salí atontado. Yo estaba adaptado a estar encerrado. Me adapté a vivir dentro de un perímetro muy estrecho y los primeros meses fueron muy aturdidores para mí. Pude reaperturar la cuenta y la empresa en República Dominicana. Pude reunirme con varios clientes que volvieron de nuevo con mi empresa. O sea, pero tú seguiste con la empresa dentro de Cuba. Sí, en los primeros meses varios clientes que habían entrado, se habían pasado a una empresa canadiense que había ocupado el espacio que yo había dejado cuando me detuvieron. Yo sigo siendo para el régimen de Cuba un caso especial. Caso especial es la más alta definición que ellos tienen de una persona. Tengo el aura de que soy espía. Entonces, puedes imaginarte que ante la prisión yo viajaba a Europa, viajaba todos los meses, hasta 2 veces al mes, y cuando voy a pedir visa, además cuentas bancarias fuera de Cuba que podían justificar mi viaje y demás, me empiezan a negar las visas. Tú fuiste preso, pero tú fuera de Cuba tenías dinero guardado en bancos, tenías determinadas condiciones fuera de Cuba. Yo en Cuba nunca tuve dinero. Cuando llego a Polonia, voy con mi esposa. Y entonces a mi esposa le dan la visa, a mi esposa que nunca se había montado en un avión, le dan la visa, pero a mí me la niegan. Y ya yo había estado en Polonia y me la niegan por posible migrante. Y yo digo, no, aquí no. Aquí me tienes que dar una explicación. Entonces el cónsul me pasa a la embajadora, empieza a hablar conmigo hasta que me dice, yo lo que quiero que me digas, ¿por qué hace 3 años que tú no viajas? Yo le digo, bueno, porque yo fui procesado por la seguridad del Estado. Eso es lo que yo quería. Yo lo sabía todo ya. Entonces cuando me dice que habían circulado de que yo era de interés del régimen y que no podía salir de Cuba. O sea, porque el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado, circuló en las embajadas. No podía salir de Cuba, no me podían dar visa y me negaron. La primera vez me dije, puede ser casual, la segunda vez me dije, no es casual, y la tercera vez en Polonia, un país donde ya yo había estado. ¿Y cómo pudiste salir de Cuba? Fue una buena historia. Yo tenía todavía conocimiento de cómo funcionaba hasta ese entonces los servidores, incluso los de la inteligencia cubana. Yo era residente en República Dominicana. Básicamente lo único que necesitaba que Migración de República Dominicana emitiera un carnet válido para yo entrar a República Dominicana. No necesitaba más nada. Y a través de mis contactos fuera de Cuba lo obtuve. Pero esto fue en silencio. Nada de llamadas, nada por Nauta, nada, todo fue 100% en silencio. Ticketing online, o sea, no tuve que ir al buró de copa para sacarlo ni nada de eso, todo eso lo hice online en un plazo de tiempo bien corto y no le dije a nadie que me iba. Yo hice mi día normal, mi esposa llamó a un carro para que nos llevara supuestamente un turno médico que yo tenía en un hospital. Teníamos que salir a las 4 de la mañana para estar bien temprano en La Habana. Acuérdate que yo vivía en Batabanó, un pueblo del sur de Cuba. A las 11 de la noche apago las luces de mi casa, veo al guardia que estaba vestido de civil que me vigilaba en la esquina de mi casa como se va caminando, y a esa hora preparé mi maleta. A las 2 horas de haber preparado mi maleta, llegó el carro, metí todo en el maletero. A las 3 de la mañana pasé inmigración del aeropuerto y a las 6 de la mañana ya estaba despegando rumbo a Panamá. A las 8 de la mañana, cuando los servidores dieron la alerta de que mi pasaporte había pasado por la aduana, yo no tuve que pedir pasaporte nuevo. Yo tenía un pasaporte que todavía estaba vigente. Y cuando salió de que mi pasaporte había pasado por la aduana de Cuba, entonces fue cuando empezaron a llamar a mi esposa. Fueron allá a Batabanó y llamaron a mi esposa y a preguntarle dónde yo estaba. ¿Dónde está? Usted sabe dónde está él. Pero él regresa, tiene que regresar. Le dieron ahí todo el discurso a mi esposa, pero al final de la jornada la realidad es que ya yo me había ido. Volé a Panamá y de Panamá a República Dominicana. En República Dominicana tenía un apartamento amueblado, preparé todas las condiciones y
En el 1 de agosto, mi esposa y todos los chicos míos estaban volando a Santo Domingo. Supuestamente iban a Europa, pero en vez de Europa volaron a Santo Domingo. Y de Santo Domingo entonces después nos dimos cuenta que la situación había cambiado. Yo no tenía ya los mismos ingresos que tenía antes. Mis hijos necesitaban terapia porque con ellos acabaron literalmente también. O sea, niños míos en la escuela los separaban, los interrogaban. Niños que tenían 7, 8 años y le decían cosas. A mi hija mayor le dijeron cosas de mí en su escuela. Los sacaban del aula. Supuestamente ellos venían a una comisión de educación, eran policías disfrazados. Entonces el tratamiento fue burdo, fue difícil en todo. Mi hija, que estaba en el preuniversitario, hacían matutinos y en los matutinos hablaban de cómo yo había defraudado el país. El Juventud Rebelde, el Granma se prestaba para todas estas cosas. Entonces la noticia era que yo era sí. Todo eso fue público, lo manejaban en todos los sentidos. No hablaban, vinieron a hablar cuando estaban aquí ya en Estados Unidos. Perdieron el habla. Porque su papá se lo llevaron un día. Encima de eso, toda la presión que le hicieron en la escuela, cada vez que venían de afuera, que los sacaban a los dos y los ponían en un aula aparte, entonces empezaban a hacerle preguntas que ellos no podían responder y después empezaban a presionarlo. Fue una tortura psicológica de principio a fin. Terrible, contigo, con la familia, con los niños, no respetan nada, abusan de niños, mezclan todo, ellos hacen adictos a... Y yo pensando en estas protestas universitarias ahora mismo, no puedes esperar respeto donde no lo hay. No puedes esperar otras condiciones que tú entiendes que son honorables, donde no existe el honor. Has llegado a un punto clave que en estos días es así. No se puede, con ellos no puedes llegar a ningún entendimiento porque ellos son un error y están mal políticamente, filosóficamente. La protesta de los estudiantes a ellos no les interesa y lo único que a ellos les interesa es callar las voces. Para callarla van a hacer lo que tengan que hacer. Yo fui un ingenuo. Yo creé un patrimonio en Cuba y si ellos al triunfo de la revolución se robaron centrales, casas, viviendas, yo fui el ingenuo de pensar que aún sus propias leyes, las que ellos escribieron, las respetarían, y me di cuenta en mi prisión que ellos no respetaban ni lo que ellos mismos habían dicho. Sí, es como que es una finta que tiene que funcionar de una forma y lo que hay que tratar es de apartar todo lo que atente contra el funcionamiento de la finta. Ya, es así. Es literalmente así. A ellos les interesa solamente a ellos. Sí, en el año 2017, con la presidencia de Trump, comenzó, Trump abre el Cuba Internet Task Force. Formé parte de esa iniciativa del presidente Trump. El proyecto era dar internet a Cuba, conectar internet a Cuba. El proyecto real no comenzó con Trump. Trump lo incentiva, pero realmente el proyecto había comenzado con la época del deshielo de Obama. Es que cuando intercambia los espías por Gross, a mí también me dan los beneficios que no me iban a dar, que era la libertad a los 3 años. Y me lo dijeron. Fueron al combinado del y me lo dijeron. Cuando Raúl Castro, en su discurso de que se había hecho este intercambio y que otros que estaban en prisión iban a recibir el beneficio, o sea, los beneficios de libertad, se refería a mí. Fueron al combinado del para decírmelo, que me iban a dar la libertad cuando cumplía la sanción. La OFAC, una excepción muy notable que está vigente hasta el día de hoy para el pueblo cubano, para que se conecte al internet libremente. La pregunta era ¿cómo? Y de hecho hay una empresa en la Florida que quiere conectar a Cuba a uno de los 5 cables de fibra óptica que pasan por la costa norte de Cuba. Eso lo podrían hacer en 10 días. Pero el régimen tendría que acceder a eso. Sería una fibra óptica directo a ETEXA, que es la única empresa en Cuba. Pero el régimen no quiso. En una publicación que hacen en la revista Un Cuba, el embajador Sepúlveda dice: Cuba es el país que con menos flujo de internet tiene en el área occidental. No es una culpa de una política americana ni del embargo, es una cuestión de la decisión de un gobierno. No le llama régimen, le llama gobierno. Porque hicieron todo lo posible, tanto Google, que quería conectar a Cuba, una empresa de fibra óptica quería conectar a Cuba con fibra óptica, pero Cuba fue quien dijo que no. Y que en su lugar iban a firmar un contrato con la operadora CES Network de Luxemburgo. Pero eso era una locura. Además de que la conexión satelital siempre es más cara que la conexión por cable.
En aquel entonces Usenet había lanzado un satélite, el EcoStar 19, que fue un satélite en banda K muy grande. Mi propuesta era que se conectara por fibra óptica. Ahí la política, porque ya no fue una cuestión de propuesta, sino fue una cuestión del embargo. Yo en mi penúltima reunión, no se trata del embargo. Yo estudié toda la reglamentación de la OFAC sobre la posibilidad de proveer internet a los cubanos. No hay nada que prohíba a los cubanos que no son el Partido Comunista, que no sean de la FARC, que no sean del Ministerio del Interior o que no sea una empresa estatal, el pueblo. No existe una limitante para eso. La mayoría de los que estaban empezaron a enfocarse en quitar el embargo y ya lo llevaban a un campo político, pero cuando vimos ya este desenlace, hablé con ellos respetuosamente, agradecimos su espacio, pero que no nos incluyeran en esa propuesta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y esta propuesta de que viene sonando del internet de Elon Musk, que va a hacer una prueba gratis en varios países, ¿es real? ¿Se puede llegar eso a Cuba? No, en Cuba sí hay Starlink. De hecho, el régimen en los últimos meses se ha dedicado a una propaganda inusual. Primero porque es inusual. Nadie puede entrar a un Starlink por el aeropuerto, por la terminal 3, como supuestamente aparecía en Rebolico, que estaba al por mayor, caja de Starlink al por mayor, con número, contáctame. Cuba tiene como país muchos retos para mantener o para conectar a las personas. El primero es el dinero. En Cuba nadie, muy poco, 1% mínimo, tiene la posibilidad de tener una tarjeta, contar una tarjeta Visa, Mastercard, Discovery con la que pueda pagar el servicio. Es entrarlo, que eso, como ellos dicen que lo entraban ahí en Rebolico al por mayor, eso para mí fue una opción de la inteligencia cubana. Creo que eso todo fue una especulación para después decir que decomisaron en el aeropuerto de La Habana 20 ministerios que iban entrando y pusieron unas fotos ahí que para mí eso no tiene relevancia. ¿Quién va a entrar 20 ministerios por la terminal 3 del aeropuerto José Martí, así como así? Y más cuando están las cosas, pero además, claro. Esto cuesta dinero, esto no es regalado, esto es lo primero. También yo debo aclarar algo. Mi empresa es lucrativa. ¿Tú seguiste con tu empresa en Estados Unidos? ¿Tienes tu empresa actual? Sí. ¿Es tu empresa actual? ¿Funciona? Sí. ¿Tienes clientes? Tenemos más de 400 clientes en Cuba. Y de los más de 400 clientes que tenemos en Cuba, más de 300 son de Starlink. No tiene nada que ver con el régimen cubano. Yo no negocio ni tengo diálogo a ningún nivel con el régimen, ni con las Fuerzas Armadas, ni con el MININ, ni con el partido, ni con ninguna empresa estatal. Tú el día de mañana estás listo para hacerle si mañana Cuba cambia, por ejemplo, tú pudieras hacerle la competencia de Texas desde el día 1. Ya yo se lo estoy haciendo ya, de hecho. Ya se la estás haciendo ya. Bueno, no de ahora, de hace muchos años. Le di 3 años de reposo, que fue cuando estuve preso, pero básicamente mi empresa se basa en eso, en facilitar internet satelital. Internet satelital no solamente a Cuba, sino a cualquiera que pueda tenerlo, pero nuestro campo de trabajo es Cuba. Siempre ha sido Cuba, porque es el campo que conocemos. O sea que aquí tenemos a un emprendedor genio, porque además después de toda esta historia, aquí hay una inteligencia suprema y un tipo que desde muy joven le está haciendo la competencia literal de Texas y bueno, pagó el precio, prisión, tortura psicológica, su familia, sus niños. Claudio, de verdad que sí, para mí ha sido un privilegio total haberte escuchado. ¿Tienes algún mensaje para los estudiantes? Que yo sé que van a ver mucho este programa. ¿Tienes algún mensaje específico? Lo que han hecho ha sido importante, porque de alguna forma han manifestado su inconformidad. Pero la injusticia no solamente está enmarcada que está abusando de este servicio, porque todavía lo que yo puedo ofrecer puede ser lucrativo, pero yo no tengo una empresa que es nacional. Esto es muy interesante. Si en Cuba hubiera libertad, democracia, emprendimiento, libre mercado, tú pudieras servicio de internet mucho mejor y mucho más barato que el de Texas ahora mismo a los cubanos. Estaría obligado a eso porque entraríamos en una competencia. Si no hay competencia, pues yo soy el que pongo, el que rijo los precios y listo. Tu servicio para ellos dentro de Cuba es mucho mejor que el de Texas. Por mucho, sí, sigue siendo mucho mejor. Son casi 4 veces más rápido que los que ellos tienen. Aun cuando los míos son satelitales y ellos están conectados por cable de fibra óptica. Bueno, lo mejor que tiene esta conversación que hemos tenido es que a todos los estudiantes cubanos,
a todo el pueblo cubano. Aquí tienen una alternativa a Etexa que pudiera ser más competitiva, más económica, con mejor calidad, mucho más rápida, sin todo el chantaje emocional que tiene Etexa. Aquí está la alternativa para que ustedes vean un cubano. Además, mira, un cubano, emprendedor cubano, con una historia de vida además fascinante, fabulosa. Alternativa, respuestas, soluciones. Aquí llevamos más de 2 horas conversando con una solución, con una propuesta. Así que fascinante. Etexa da la cara, pero quien está detrás de todo eso son las autoridades del régimen. Esto es solamente un podcast donde se difunde noticias y demás. Pero cuando ya ellos han sido citados por la seguridad del Estado, cuando han tenido que firmar un documento con el que ellos no coinciden, pero que tienen que hacerlo porque sus padres se lo están robando y porque hay un policía de la seguridad del Estado que está ahí para detenerlo o para llevárselo por tiempo ilimitado, entonces tienen que hacerlo en contra de su voluntad. Eso dice muchas cosas. Dice que no eres libre. Dice que de cierta forma todavía tú eres un preso o eres un esclavo. Cuando hay un hombre como Barrenechea que está en prisión solamente por pensar diferente y es un intelectual y han cometido con él el crimen de incluso no dejarlo despedirse de su madre, no se puede decir lo que puedes esperar de esa parte a la que hoy los estudiantes universitarios le están reclamando por justicia, por valores, por derechos que no tienen ni existen. Sí, ahí no hay compasión, ahí no hay alma, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. El régimen debe caer. Yo no creo que algo se pueda salvar de ahí, porque no hay nada. No, yo tampoco. Yo, para mí, todo eso hay que dejarlo atrás y reconstruir Cuba. Cubano no solamente era inteligente, sino también productivo y trabajador. Hoy vemos un país en ruina literalmente, pero no fue el embargo, ni fueron los yanquis, los gringos, no fueron los que han llevado el país a estas condiciones, han sido ellos mismos. Tú eres un ejemplo, o sea, tú, tipo capaz dentro de Cuba, pisoteado por ellos, apresado por ellos, destruido por ellos y forzado a salir de su país por ellos. Eso no lo hizo ni Obama, ni Trump, ni nadie. Eso lo hicieron ellos. Esta entrevista ha sido maravillosa. Es la primera entrevista que hago en mi canal y ha sido de verdad que una súper experiencia. Te agradezco muchísimo. Si quieres decir algo más antes de terminar. Luis, nuestro apoyo a todos aquellos que esperan por una Cuba mejor. Seguro. Nuestro apoyo, aquí estamos. Claudel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu vida, tus experiencias, tus enseñanzas y por haber compartido todo eso con nosotros. Luis, ha sido un placer estar en tu espacio también. Gracias a ti y a tu equipo por todo. Dale, muchísimas gracias.